Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Este día de hoy les vamos a hablar de un tema súper interesante. Estamos en nuestra semana de lives. Y entonces el día de hoy tengo una invitada súper especial. Su nombre es Maribel Higuita. Ella es colega mía de Be Positive y el día de hoy viene para estar con todos ustedes, para estar conmigo, para hablarles acerca de cómo mejorar la autoestima de nuestros adolescentes, ¿verdad? Sin duda alguna es un tema muy importante, sin duda alguna es un tema muy interesante y sí se puede, chicos y chicas. Como dice la canción, sí podemos mejorar la autoestima de nuestros adolescentes y también la de nosotros mismos, ¿por qué no? Los adolescentes están en ese cambio, en esa transición de ser niños a convertirse en adolescentes y en adultos, y eso lleva consigo grandes retos. Por mientras me manda la solicitud aquí mi querida colega de Be Positive, voy a seguirles hablando, ¿no? Acerca de estos cambios que tienen estos chicos, estos niños que fueron pequeñitos y que ahora están en esa etapa de adolescente, ¿no? Y la importancia que tiene el hecho de tener una buena autoestima, de tener una alta autoestima, para que en la etapa adulta puedan desarrollar todas sus potencialidades y para que en su adolescencia puedan desarrollar esas habilidades sociales. Así que démosle, colega de Be Positive, ya somos una gran familia de psicólogos positivos que estamos aquí al servicio de todos ustedes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, María Félix? Muy bien, hermosa. Gracias por la invitación. Bienvenida, súper bienvenida a tu espacio. Me encanta que estés aquí. Y bueno, por favor, ayúdame presentándote. Claro Diles que quién sí. eres, qué haces. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti también por compartir de nuevo este espacio conmigo y con nuestras comunidades. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Por aquí veo a Restre, a Rollave, Lía Alejandra Rueda. Un abracito y un saludito para todos ellos. Bueno, como dice mi querida colega, me presento para que la comunidad tuya, que de pronto no sabe sobre mi labor, les cuento. Yo soy psicóloga de Colombia. Hace 4 años trabajo en clínica porque mi primera profesión es docencia. Soy licenciada en español y literatura también, entonces trabajo también como docente. Llevo 18 años trabajando como docente con población adolescente entre los más o menos 15 y 22 años, que son chicos aspirantes a las universidades públicas de acá del lugar de donde soy, que es en Medellín, Antioquia. Entonces, como psicóloga, trabajo en clínica, hago talleres sobre autoestima, sobre propósitos de vida, desarrollo personal, gestión emocional, bueno, diferentes temas que tienen que ver con nuestro bienestar emocional. También doy conferencias y aparte pues atiendo en la parte de psicoorientación, dado que soy docente y entonces se complementa con mi profesión como psicóloga, entonces les ayudo a los chicos también en esta etapa en la que quieren elegir carrera, ¿cierto? Ver qué quieren hacer, cuál sería el campo laboral en el que quisieran estar, de acuerdo con sus gustos, sus preferencias. Entonces eso es básicamente lo que hago. Excelente, y me encanta. Entonces, eres una experta en el tema, por eso me encanta que estés aquí y me gustaría mucho que comiences aunando un poquito en lo que yo les decía, ¿no? En la importancia de tener una buena autoestima en los adolescentes. Bueno, como lo decías ahora, es muy importante el acompañamiento desde la infancia, ¿cierto? Tener en cuenta que la adolescencia es una etapa de construcción de identidad. Entonces, cuando pasamos de la infancia a la adolescencia, pues más o menos
entre los 10 y 12 años, pues estamos hablando de preadolescencia, 10, 12 años, y a partir de los 12 años aproximadamente inicia la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia va hasta los 19 años, pero que hay una adolescencia tardía entre los 18 y los 22, ¿cierto? Entonces podemos hablar de adolescentes hasta los 22 años. Esta etapa entre los 12 y los 22 es de mucha construcción, ¿cierto? Y la construcción no solamente se hace con elementos de nuestra crianza familiar, sino que tiene que ver también con la influencia de la educación escolar, de los amigos, de la cultura, de lo que los chicos reciben de su ambiente exterior, y en esa medida es que empiezan a construir esto que ellos, como adultos, van a trabajar en sus áreas vitales, ¿cierto? Las áreas vitales que son el área familiar, la espiritual, la emocional, la social, la corporal, académico-laboral, son diferentes, la amorosa, ¿cierto? Estas áreas vitales en la adultez son el reflejo de una buena construcción de la autoestima, por ejemplo, y de identidad que están íntimamente ligadas, la identidad con la autoestima, durante la etapa de la adolescencia. Entonces, es muy importante aclarar que no es solamente una labor de los papás, porque a veces los papás se angustian, porque son papás que hacen lo posible por orientar, obviamente cada familia con su sistema de valores y de creencias, pero los chicos también tienen esa libertad de tomar de su ambiente todo lo que ellos consideran que les aporta a su crecimiento, ¿cierto? Y a su identidad. Entonces, por eso es muy importante un acompañamiento familiar, pero además también un diálogo constante con los chicos, porque en la medida en que dialogamos con ellos, nos damos cuenta qué ideas están tomando de ese ambiente exterior, ¿cierto? Que no es solo lo que les estamos enseñando en casa, sino que nos damos cuenta qué tipos de amigos tienen, cómo se relacionan con sus amigos, cómo se desenvuelven en el colegio o en la escuela, qué les interesa en la vida, a qué cantantes siguen, qué películas les gusta ver, todo eso, qué lectura les gusta hacer, qué tipo de libros tienen o compran o leen. Todo este diálogo es fundamental y no un diálogo en el que haya una necesidad como de vigilancia, que ellos no lo sientan como vigilancia, sino que sea un diálogo en el que se muestre interés por los gustos, por las preferencias, por las cosas que van construyendo como adolescentes. Eso es fundamental, sobre todo en el papel que hacen los papás, ¿cierto? O los cuidadores, porque recordemos que no siempre crecemos con la figura materna, paterna, a veces es solo mamá, a veces solo papá, en otras ocasiones la abuelita, o la tía, o el hermano mayor. Es esa figura cuidadora la que acompaña y la que debe estar, digamos, interesada en constante comunicación y una comunicación asertiva. Esa es también la invitación que yo hago, porque recordemos, tú eres una experta en comunicación asertiva, tienes un libro, de hecho, entonces la comunicación asertiva en este caso es fundamental con los adolescentes y es ese trato cariñoso y respetuoso al dirigirnos a ellos, ¿cierto? Hablar desde el cariño, desde el amor, desde la empatía, y eso se traduce en respeto por sus ideas, por sus creencias, por sus elecciones. Obviamente esas elecciones se deben orientar, pero hay que escucharlos, ¿cierto? Sí, y me encanta escucharte y al escucharte como que escucho historias de mis pacientes adolescentes y me gustaría ahorita mencionar algo que se me viene a la mente, ¿no? Y yo lo platico mucho con los adolescentes y les digo, no te sientas mal porque muchas veces no saben, no tiene sentido su vida, no saben para qué son buenos, se sienten perdidos, es como si fueran extraterrestres, yo les digo, ¿no? Porque el cuerpo, aparte de que te está cambiando, no te sientes a gusto con este cuerpo, que la nariz ya está más grande, o que se te ve algo más, tus brazos más largos, o que estás obeso, o que te sientes llenita, o que las espinillas, bueno, ¿cuántos cambios no pasan en la adolescencia? Y desafortunadamente
se pierde en ese lapso muchas veces la comunicación con los papás, porque como bien decías tú, mi hermosa Mari, los papás entramos a veces en modo vigilancia, ¿no? En ese modo angustia, en ese modo desesperación de que por qué hace esto, o a dónde va, o ahora qué va a hacer. O sea, entonces, en lugar de fomentar ese diálogo, esa unión, esa comprensión, esa comunicación asertiva, se va haciendo como una barrera, ¿no? Y entonces ya no conozco a mi adolescente, es que por qué cambió, antes no era así, era bien calladito, bien calladita, y ahora lo desconozco, la desconozco, o los amigos que tiene. Entonces, tenemos sin duda alguna que entender que nuestros adolescentes están pasando por cambios físicos, emocionales, y entonces eso conlleva todo a una bola de emociones y tenemos que ser guías para ellos, tenemos que cuidarlos en este momento porque todo llega y todo pasa, entonces tenemos que buscar la forma de hacerlo sentir que todo va a estar bien, ¿no? Mi hermosa, y entonces, sin duda alguna me encanta que trabajes con adolescentes, ellos te llenan de energía, están en una etapa maravillosa donde es pura chispa, luz, irradian felicidad, o sea, son un brillo los adolescentes, son entusiastas, y están construyendo sin duda alguna su identidad, y están construyendo y su autoestima. Y muchas veces ellos quieren parecerse a Ujú. otras personas y no entienden que ellos son únicos y especiales como son. Entonces esto puede deteriorar su autoestima si no se les dice, si no se les enseña, si no se les encamina a que es Ujú. un proceso y que tú eres valioso o que tú eres valiosa simplemente por el hecho de existir, que no tienes por qué querer, porque luego están en esta etapa, ¿no? De querer parecerse o de querer encajar y hacer lo que hacen los demás. Y no sé si tú has mirado ahí donde das clases que agarran modas y se visten iguales y se doblan el pantalón igual y bueno, todos quieren pertenecer, formar parte de un grupo y hacen a veces hasta cosas que no están del todo bien, pero pues para crear grupos, ¿no? Y esto hace pues que es un chorro de emociones, pero que tenemos que aterrizar y que tenemos que encauzar. Sin duda alguna, la energía de estos adolescentes se tiene que encauzar para que pues salgan bien librados de esta etapa, para que desarrollen habilidades sociales, para que construyan su identidad y principalmente para que se sientan bien con ellos y con ellas mismas, ¿verdad? Claro que sí. Mira que ahí tocas un tema muy interesante y son los elementos con los que se construye la autoestima, ¿cierto? Y esto lo relacionamos directamente con el autoconcepto y con el autoconocimiento. Pero ahorita mencionabas otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen, ¿cierto? Entonces, está el autoconocimiento y el autoconcepto, que es la manera como nos definimos, ¿cierto? Es esa historia que nos narramos sobre nosotros mismos. ¿Quién soy? Sería la pregunta fundamental y que es difícil de responder. Porque claro, a mí me preguntan quién soy y empiezo a pensar es cómo me llamo, qué hago, soy hijo de quién, dónde estudio. Y ese quién soy se debe responder es hacia nuestro interior, ¿cierto? ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué me estresa, qué prefiero, qué me relaja, qué me gusta hacer, cuáles son las actividades que más disfruto, cuáles no disfruto, qué compañía me hace bien, qué personas no me generan confianza o no me hacen bien, ¿cierto? Porque en esa medida es que nos conocemos y aprendemos a narrar esa historia sobre nosotros mismos. Y en la medida en que nos conocemos, aprendemos también a hacer elecciones, ¿cierto? Elecciones más asertivas y no basadas en lo que tú decías ahora, por encajar en un grupo, por encajar en la moda, sino que es de acuerdo con lo que nosotros somos y lo que deseamos. Mira que con ese autoconocimiento, eh, respecto a eso, hay una frase muy bonita que leí alguna vez de Séneca y es que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Entonces yo les digo mucho a los chicos, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser cuando estén en la vida laboral? ¿A qué se quieren dedicar? Si eligen el camino académico, entonces,
qué quieren estudiar, qué carrera les llama la atención o qué programa académico. ¿Han pensado en eso, en qué se desempeñarían bien? Y en este momento, como mi población es especialmente los adolescentes, en consulta tengo muchos chicos que están en la parte de orientación vocacional y ocurre algo, un fenómeno, pues que a mí me parece que se está generalizando, y es que ellos no tienen claro qué podrían estudiar y a veces se dicen, yo tengo una idea de algo, pero mis papás quieren algo. Entonces no encajamos. Yo quiero algo, pero mi papá dice, no, no quiero eso, o mi mamá es mejor que estudies esto, esta carrera va a ser mejor remunerada que la otra. Entonces están como en ese choque, porque unas de las figuras más importantes en la adolescencia son nuestros padres. De ellos recibimos ese apoyo, esa colaboración, pero también una especie de presión muchas veces y queremos darles gusto o queremos, por ejemplo, impresionarlos. Hay chicos que me dicen, no, es que yo me saco las mejores notas para poder que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Entonces ahí es donde viene la pregunta es, ¿tú quieres ser bueno por tu mamá o por ti, por tus propios méritos, por descubrir que tienes fortalezas, que puedes aprender, que puedes ser bueno en lo que haces? Entonces es muy importante eso, como padres, saber que nuestro papel en la construcción de este camino, por ejemplo, en la elección de carrera o en la elección de lo que ellos quieren llegar a ser, hacer un acompañamiento en el que ellos no sientan la presión de que nosotros exigimos algo porque van a ser adultos frustrados cuando estén trabajando, ¿cierto? En el ámbito laboral, van a ser adultos frustrados porque terminarán haciendo lo que los papás quisieron y no lo que ellos deseaban. Entonces, por eso es muy importante saber qué es lo que quieren, como padres, conversarlo con ellos para saber orientarlos, ¿cierto? En qué áreas se destacan, qué áreas no les gusta. Mira, por ejemplo, aparte de trabajar con población adolescente, yo tengo un hijo adolescente. Entonces le he hecho el acompañamiento, pues todo este tiempo y ser psicóloga me ha ayudado, pero obviamente como madre también cometo errores, tengo fallas y también eso ha sido un aprendizaje al lado de él, ¿cierto? Porque mira que yo era una mamá que decía, ay, qué bueno que estudiaras tal cosa. Pero él me fue mostrando en contravía de lo que como psicóloga no me puedo permitir, pero él me fue mostrando, él me fue enseñando, no es esto, sino que es esto y quiero que lo comprendas. Y fue muy bonito porque lo pude comprender a partir de la escucha atenta y de la comunicación asertiva con él, ¿cierto? Digamos que estaba fallando en esa parte de idealizar lo que yo quería para él, pero sí mantuve una escucha atenta donde aprendí, me enseñó cómo era y por qué quería decidirse por ciertos programas académicos y fue completamente respetable en este momento. Él tiene 19 años y está estudiando la carrera que quiere. Y que a mí no se me pasó por la cabeza esa carrera para él realmente, no se me pasó por la cabeza, pero lo veo feliz, lo veo que se siente cómodo en esta carrera y eso es felicidad para mí, ¿cierto? Entonces, con eso es suficiente y por eso yo quiero invitar a los papás que están conectados en este momento a que escuchen a sus hijos sobre eso que ellos desean para su camino laboral, sea que decidan estudiar, sea que no quieren estudiar, pero se van a dedicar a algún oficio en el que ellos se sientan bien, ¿cierto? No tienen que ser profesionales, pueden dedicarse a lo que ellos quieran, pero que los haga felices. Hay que escucharlos y hay que orientarlos, brindarles alternativas, porque a veces ellos esperan que también les demos alternativas. Mira, es que estoy entre esto y esto, ¿tú qué opinas? O mejor por aquí, o qué puedo hacer. Entonces, en esa escucha atenta podemos también darles alternativas desde las posibilidades que como familia tenemos. Porque mira que también en los papás ocurre, o en las personas que acompañan al adolescente, que a veces el adolescente quiere cosas que desde las posibilidades familiares no se pueden dar, ¿cierto? Hablemos, por ejemplo, de situaciones económicas. El adolescente, por ejemplo, quiere una carrera en una universidad privada y vale X cantidad de dinero que la familia no puede pagar. Entonces, es muy importante no frustrar ese sueño, pero darle alternativas, ¿cierto? Mira, yo no te puedo pagar una carrera de tantos millones,
en esa universidad, pero tienes esa otra alternativa, puedes presentarte a esta universidad que es pública, o puedes hacer eso, te voy a preparar en un curso, o sea, hay muchas alternativas que les podemos brindar, pero no decirles, no puedo ayudarte en esto. Y más, por ejemplo, si se trata de situaciones económicas que son comprensibles, hay que buscar alternativas para ayudarlos a construir ese sueño, ¿cierto? Otra cosa importante que mencionaste y que tiene que ver con esa construcción de la autoestima es la autoimagen, ¿cierto? Lo que decías, y es que en la adolescencia hay una cantidad de cambios físicos que, que uno escucha de boca de los adolescentes como que soy todo raro, me veo raro, ¿cierto? Y es claro, nuestro cuerpo empieza a cambiar y ahí tenemos las personas que acompañan al adolescente tienen que ser muy cuidadosas con el aspecto que ellos pueden estar expresando, como que me siento orejón, me siento narizón, lo que tú decías, estoy muy flaco, estoy muy gordo, y es porque el cuerpo está cambiando, es una etapa del desarrollo evolutivo donde hay grandes cambios, entonces es importante hablarles desde la aceptación, es decir, no te vas a quedar gordo o flaco, eso puede ir modificándose, no veo que sea una nariz grande, o sea, hay que enseñarles a querer su cuerpo y a querer la etapa por la que están pasando, porque finalmente eso se va a transformar. Cuando ya sean adultos, que ya el cuerpo termina de cambiar, van a tener una forma diferente, un aspecto diferente, y todos pasamos por ahí, ¿cierto? En algún momento nos vimos más orejones o más cachetones y eso fue cambiando. Entonces hay que enseñarles que esto es una transición también de muchas otras que pasamos, como cuando pasamos de niños a la adolescencia, ¿cierto? Y ahora estamos pasando de la adolescencia a una adolescencia tardía o a una adultez, entonces nuestro cuerpo también cambia y trabajar desde la aceptación les va a permitir construir una imagen en la que se gusten, en la que digan, yo acepto lo que veo en el espejo, me quiero como soy, y esto igual es un cambio en mi vida, luego vendrán otras cosas, en este momento estoy pasando por esto y acepto lo que veo en el espejo. Es un buen ejercicio también, yo lo he hecho con algunos adolescentes que están trabajando por la baja autoestima y les digo es que la primera persona que tiene que aceptarse eres tú, porque en la medida en que tú te aceptes, el mundo te aceptará. ¿Por qué? Porque no vas a prestarle atención a las críticas que hagan sobre ti, que eso es inevitable, inevitable que en algún momento escuchemos críticas, porque tú tienes clara la aceptación sobre tu persona, entonces no te va a afectar. Y mira que eso es muy importante, sobre todo ahora que estamos viviendo una etapa de bullying alarmante en el mundo, en los colegios. Yo leo noticias sobre chicos que se suicidan por bullying y a mí me parte el alma literal, porque es esa falta de autoaceptación, ¿cierto? De esa imagen que ellos tienen y que claro, en la medida en que yo no me acepto, el otro, la crítica del otro va a hacer eco en mí y me va a generar ese malestar que nos lleva finalmente a una depresión, por ejemplo. Entonces, muy importante tener claro esa aceptación y ayudarles a nuestros adolescentes a aceptarse como son, ¿cierto? Con todos los cambios que conlleva esta etapa. Bueno, quisiera mencionar también otro elemento importante que hace parte de esta construcción en una autoestima sana, ¿cierto? Que sea una autoestima sana, que no sea inflada, porque también hay que tener cuidado cuando como padres ya nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Del elogio, de que no les decimos que algo está mal hecho, de que no los corregimos, entonces ya nos vamos al extremo de que ya el chico piensa que todo está permitido, que todo lo está haciendo bien, que es así como está haciendo las cosas, entonces se va creando una autoestima inflada que puede derivar en un trastorno narcisista en la adultez, porque ya no es la persona que se acepta, se reconoce, se valora, sino que es una persona que ya piensa que que todo lo que hace está perfecto y que el error es de los otros, que los demás son los que están equivocados. Entonces, también tener mucho cuidado con ese equilibrio de no construir en los chicos o no de no ayudar a construir una autoestima inflada porque no sería saludable.
Acá también hay algo muy importante y es el autorreforzamiento, o sea, en el chico el autorreforzamiento, pero en los padres o en los acompañantes sería el reforzamiento positivo en el que reconocemos sus logros, reconocemos sus avances. Mira que eso también es un tema muy recurrente con los chicos con los que trabajo en los talleres y en terapia individual, y es que por más que se esfuerzan y que logran grandes cosas, ellos sienten que no. Y entonces se va desarrollando una personalidad perfeccionista y autoexigente que no les permite disfrutar de las pequeñas o grandes metas que van logrando en su día a día, ¿cierto? Entonces es importante que los papás en este acompañamiento les reconozcan sus logros, les reconozcan sus fortalezas, sus virtudes, sus cualidades también. Obviamente teniendo en cuenta eso que te decía ahora de que no sea un extremo, sino que sea medido, pero hay que enseñarles a reconocer que logran cosas y que la perfección no es el ideal, ¿cierto? La perfección no es el ideal porque luego van a querer hacer las cosas de manera tan perfecta que si no es así como ellos se lo imaginan, no tiene valor, ¿cierto? Entonces, muy importante esa parte también. Y otra cosa que quería agregar ya de los elementos que construyen una autoestima sana es la autoeficacia. Por ejemplo, en el contexto educativo funciona mucho la autoeficacia para que los chicos refuercen o desarrollen esa seguridad que les falta a la hora de presentar pruebas, por ejemplo. Como yo trabajo con población estudiantil, muchos de ellos son estudiantes o aspirantes a la universidad. Entonces, hay una cosa que influye mucho en el buen desempeño de las pruebas y es la baja autoestima, que se ve reflejada en la falta de seguridad a la hora de poner en juego sus conocimientos en una prueba. Y esto se da precisamente por la falta de autoeficacia. ¿Y qué es la autoeficacia? Yo la trabajo precisamente por eso. Es la capacidad para creer en nuestras fortalezas y nuestras habilidades, para creer que con las fortalezas y habilidades que tenemos podemos lograr cosas importantes. Pero si yo ni siquiera reconozco que tengo fortalezas o habilidades, es muy difícil ser eficaz. Entonces, ese descubrimiento o esa identificación de nuestras fortalezas nos va a llevar a aplicarlas en situaciones que demandan esa fortaleza, que en situaciones adversas donde yo tengo que mostrar que soy perseverante o que soy disciplinado, porque así me identifiqué. Si yo soy perseverante, sé que voy a empezar algo y lo voy a terminar. Entonces tengo que tener en cuenta esa fortaleza, ¿cierto? Hay chicos que dicen, es que yo no sé si voy a terminar mi carrera, estoy en el tercer semestre y siento que esto va a ser muy difícil porque me faltan 7 semestres. Entonces yo le digo, ¿será que eres perseverante? Lo has evaluado si tienes esa fortaleza, porque la perseverancia te va a permitir terminar tu carrera, así tengas muchas dificultades y muchos tropiezos, ¿cierto? Entonces, identificar fortalezas para poder trabajar la autoeficacia, porque la autoeficacia nos permite creer que por medio de las fortalezas vamos a enfrentar situaciones adversas, ¿cierto? O situaciones retadoras o difíciles. Me encanta, me encanta. Pues miren, cuánta información, ¿verdad? Y bueno, si aún no han compartido este vivo porque se me pasó decirles, chicos y chicas, es el momento de darle el avioncito, de compartir, porque este live está muy interesante. Yo tengo una comunidad grandísima de adolescentes y entonces es muy importante para mí, no sabes la cantidad de mensajes que me escriben a diario, chicos de 15, de 16 que me siguen por un video que me hicieron por ahí. Entonces, bueno, tengo una oleada muy grande y entonces te los quiero pasar a ti, mi hermosa Maribel, para que sepan que estás tú, que los puedes apoyar, que los puedes ayudar en esta adolescencia. Tú eres la persona indicada, Dios nos manda a ángeles y yo creo que tú eres un gran ángel que puedes ayudar a todos estos adolescentes que luego necesitan mejorar su autoestima. Necesitan autoconocerse, sin duda, chicos y chicas, el autoconocimiento es la clave del desarrollo personal. En esta etapa tú apenas te estás descubriendo, te estás conociendo, estás construyendo tu identidad. Y es muy importante que reconozcas tus fortalezas, tus habilidades, para qué eres bueno, para qué eres buena. Cuando llegan a mi consulta, les pregunto, a ver, dime para qué eres bueno, para qué eres buena, y muchas veces no reconocen una, dos o tres, y entonces yo les
voy preguntando, a ver, ¿eres un buen amigo? Sí, ok, buen amigo. ¿Eres buena escucha? Sí. ¿Eres inteligente? Sí. Me pone de ejemplo el maestro, ok. Y entonces vamos sacando todas esas cualidades, vamos sacando todas esas virtudes que tú tienes, pero te falta conocerte, te falta creértela. Y como dice mi hermosa Mari, no minimizar tus logros, tus pequeños pasos, porque muchas veces queremos ser perfeccionistas, queremos lograr lo que hace mi compañero, lo que hace el otro, y entonces no vemos lo que sí estamos haciendo. ¿No? ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Pues estás estudiando, ¿qué estás haciendo? Estás sacando buenas notas, estás siendo perseverante, estás siendo disciplinado, estás enfocado. Hay que observarnos, ¿sí? Y hay que reconocer que todos los seres humanos somos diferentes. Entonces no hay que enfocarnos en la vida del otro porque eso en lugar de ayudarte, te autosabotea. Y les vamos a dar, mi hermana, algunos tips a los papás porque es muy importante que ellos sepan cómo ayudar a sus hijos a que mejoren su autoestima, porque nuestros hijos en esa edad no saben, son como un barco en alta mar que no saben para dónde ir, no tienen dirección y muchas veces como papás decimos, no, pues es que la escuela los van a educar y no es así, la escuela te da ciertas herramientas, pero en casa es donde tenemos que dar valores, principios y un seguimiento. Sí, entonces, es una etapa muy bonita, sin duda alguna, la adolescencia, pero también es una etapa muy riesgosa, por eso tenemos que cuidar mucho de nuestros adolescentes, tenemos que cuidar mucho su autoestima, tenemos que ayudarlos a que desarrollen esa confianza y esa seguridad en ellos mismos. Y para eso, pues el primer tip te los voy a dar yo, ¿no? Papá, mamá, por favor, no compares a tus hijos con sus compañeros, ¿no? Porque luego llegan papás aquí y me dicen, es que vea cómo se viste, yo quiero que se vista más, por ejemplo, más escotada, más sexy, y le digo, bueno, pero es que tu hija es diferente, es que tu hija es más tímida, es que su personalidad es otra, es que ella no ha madurado igual que sus compañeras. Entonces, a veces queremos que nuestros hijos se parezcan a sus compañeros o que hagan lo que sus compañeros hacen. Y esto, en lugar de ayudar a tu hijo, se va a sentir como que no es aceptado y va a decir, no, pues quiere más a tal persona o quisiera que yo fuera tal persona y eso va haciendo que su autoestima baje en lugar de que aumente. Se siente mal porque no es aceptado o no es aceptada tal y como es. Entonces, papás, por favor, entendamos que se está construyendo su identidad, que apenas ellos están conociendo qué les gusta, qué no les gusta. O sea, es una etapa sin duda alguna que no es muy fácil para los adolescentes, para algunos no es muy fácil. Ellos resisten el cambio, resisten a crecer, resisten a nuevas responsabilidades, ¿verdad? Para otros es muy lindo porque dicen, ay, me encanta estar más grande, me encantó la secundaria, me encanta mi cuerpo, o sea, les gusta su apariencia, pero para otros no es así. Entonces, tenemos que ser muy, ahora sí que muy conscientes y muy selectivos al seleccionar palabras hacia nuestros hijos, porque sin querer los hacemos sentir mal. Comentarios como que, ay, qué bueno que ya estás adelgazando, o comentarios o ¿por qué comes tanto? O sea, no se deben de hacer. Tenemos que ser muy cuidadosos porque desgraciadamente ahorita es una etapa en donde ellos se están formando y todo se lo toman modo personal. Entonces tenemos que tener ese cuidado, esa contención y esa precaución hacia nuestros hijos, ¿verdad, mi hermosa? ¿Y tú qué otro tips les puedes dar a los papás? Y mira, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que ese tema es fundamental, el de no comparar y el de no ser críticos severos cuando vamos a decirles algo que nos parece que deberían corregir o lo que decíamos ahorita, la orientación, pero desde el respeto y la empatía, ¿cierto? Entonces, saberles decir las cosas para que ellos no se queden, pues imagínate si en mi casa, mi familia me está diciendo cosas negativas, ¿yo qué puedo esperar del resto del mundo? O sea, se genera una inseguridad a la hora de salir al mundo, porque si en mi casa me están diciendo eso, que soy gordo, que soy flaco, ¿qué me va a decir el resto del mundo? Entonces es muy importante
ser cuidadosos con los apodos, o sea, los apodos es algo también que afecta mucho. A veces son apodos cariñosos y es comprensible. Yo creo que la intención se nota cuando es un apodo cariñoso, ¿cierto? Pero cuando son apodos que agreden nuestra persona, hay que ser muy cuidadosos porque a veces caemos en eso. Las bromas pesadas y los chistes acerca de la apariencia durante la adolescencia marcan mucho, marcan demasiado, ¿cierto? Entonces, importante. También a los papás y a las personas que sean acompañantes de adolescentes, el ejemplo. Yo no puedo orientar a un adolescente cuando no le doy ejemplo. Y el sistema de valores y estas creencias bonitas lo que llamamos como la educación familiar, si queremos que sea sana, debe ser también desde el ejemplo, porque no podemos exigirle a nuestros hijos o pedirles o aconsejarles sobre algo que yo no estoy mostrando. Entonces, como padres debemos dar ejemplo. Si yo quiero que mi hijo sea respetuoso, tengo que hablarle con respeto, con cariño, para que él también lo sea. Si yo quiero que mi hijo sea buen estudiante, yo por lo menos, me tiene que ver por lo menos cogiendo un libro, leyendo, para que vea que aprender es importante, ¿cierto? Entonces es desde el ejemplo también que se le recomienda a los padres orientar. Porque mira que en la adolescencia se da mucho eso, y es que a veces los chicos me dicen, es que mi mamá o mi papá me exigen esto, pero yo veo que ellos no hacen eso, o hacen lo contrario. Y claro, es que ellos también son observadores de nuestras conductas. No solamente es una observación unilateral, sino que ellos también están observando y también nos pueden juzgar si les pedimos cosas que no estamos dando, que no estamos haciendo. Entonces, enseñar o acompañar desde el ejemplo es algo que yo les aconsejo mucho, les recomiendo a los papás y a los cuidadores de adolescentes. También ser muy buenos observadores de los cambios que vamos identificando en ellos. Tú ahorita decías, si veo que el chico se está aislando mucho, que ya no sale de su cuarto, que no quiere hablar, que no quiere socializar, muy importante observar esos cambios en su comportamiento. Ya casi no está comiendo o está comiendo demasiado. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿O porque estás triste? Si lo noto muy callado. Hay que identificar qué les pasa a nuestros chicos, porque a veces los dejamos pasar y eso se va volviendo crónico y entonces no les preguntamos siquiera qué sucede, o no están durmiendo bien y los vemos somnolientos. Mira que voy a hacer un paréntesis y con esto termino. Con mi hijo sucedió alguna vez que él ha sido siempre muy juicioso en el colegio, muy responsable y comprometido, y en algún momento empecé a observar que estaba llegando tarde al colegio porque me mandaban notas y que yo lo veía muy cansado, yo le veía la apariencia de cansado y el semblante, y yo le dije, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te ves tan cansado? ¿Estás llegando tarde al colegio? Y me dijo que no estaba durmiendo bien, ¿cierto? Que eran como las pocas horas de sueño que estaba teniendo, y entonces ya empezamos como a tener un cuidado con el ciclo del sueño, porque era eso. Cuando empezamos a tener cuidado con el ciclo del sueño, pues ahí también estaba influyendo las pantallas, se quedaba en la pantalla hasta tarde de la noche, y por eso se sentía muy cansado, no estaba durmiendo bien. Entonces es eso, mira, la observación de los cambios que vemos en nuestros chicos y que ellos no nos dicen, pero no se nota, como que está muy callado, está muy aislado, está irritable. A veces la irritabilidad también es un síntoma de que algo les pasa, hay que conversar con ellos, ¿cierto? Entonces es principalmente eso. Y respetar mucho sus ideales, porque mira, cuando somos chicos, cuando somos niños, en la infancia, queremos ser héroes y admiramos a los héroes, ¿cierto? Pero cuando somos adolescentes, esto lo leí en algún lugar y me pareció muy bonito. Y cuando somos adolescentes, que creemos ser el héroe que quiere salvar al mundo. Entonces, por eso muchas veces el adolescente idealiza tantas situaciones, el amor, ¿cierto? Idealiza el amor, las relaciones sociales, amistosas, familiares, idealiza su persona. Y por eso hay que ayudarles también en esa idealización para que no caigan en la frustración muy rápidamente. Porque es eso, ¿cierto? Queremos salvar el héroe que salva al mundo, entonces hay que, bueno, ponerle un toque de realismo a la situación, ¿cierto?
Pero con respeto, siempre desde el respeto y la asertividad. Sí. Me encanta. Pues muchos tips, muchos consejos para todos los que nos están viendo en Facebook, para todos los que nos están viendo en Instagram. Por favor, déjenos sus comentarios, escríbanos qué les pareció este vivo, qué perlas de sabiduría se llevan y qué cosas van a poner en práctica. A partir de ya, no pueden dejar que pase el tiempo y que no aumente la autoestima de su adolescente. Tienen que tomar acción y poner cartas en el asunto para que mejore esa autoestima y para que nuestros chicos pues se sientan felices, se sientan plenos, se sientan conocidos y seguro de que están bien, que ellos están bien y que no tienen que cambiar nada de sí mismos, al contrario, que pueden poner límites hacia los demás para que no les digan cosas, no les hagan bullying, porque ellos están confiados en que ellos están bien. Y de eso se trata la autoestima, ¿no? No hay que elevarla, decirles cosas que no son, porque también pues se van a caer de esa... Pero sí hay que ayudarlos a que reconozcan sus logros, a que observen las cosas buenas que hacen y sus dones y sus talentos, porque como papás nosotros nos damos cuenta para qué son buenos y podemos también encaminarlos para que su energía se vaya por ese lugar, para que desarrollen todas sus potencialidades. Pues bueno, mi hermosa, con esto vamos a concluir. Te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Me encantó este vivo. Quedas súper, súper invitada para hacer otro live, porque este tema, sin duda alguno, es pues la base, ¿no? La base para la construcción de la identidad. Entonces, pues bueno, despídete y nos vemos prontito. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Un abrazo muy grande y bueno, desde mi labor como psicóloga, en lo que les pueda ayudar, por aquí estoy, por acá me encuentran, como Cuento Psicoterapia, tanto en Facebook como en Instagram. Un abracito muy grande para todos. Chao. Pues vayan a seguir a mi querida Maribel, psicóloga de adolescentes. Y yo me despido y nos vemos en nuestro siguiente live. Gracias, mi hermosa. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias por sus minutos, por estar como siempre. Y ayúdenos a compartir y déjenos, por favor, sus comentarios para saber qué pasaron por aquí. Gracias. Saludos, chicos y chicas.